Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Cuadrada. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental, que es el discurso del odio por temas de homofobia. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué significa la homofobia? ¿Qué se está haciendo para combatir este tema? Y para ello tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con la doctora Hilda Telles Lino, y nos acompaña como cada semana Verónica. Buenas noches. Nos acompaña Pepe. Buenas noches. Y nos acompaña Javier Oliva desde la ciudad de Londres. Muy buenas noches. Hilda, ¿qué es la homofobia? Pues mira, cuando nos referimos específicamente a una fobia es un miedo o adversión. En este caso tiene que ver a las personas homosexuales o con una preferencia sexual diferente a la heterosexual. Entonces, ¿por qué se le tiene miedo? Que habría que hacer por ahí la reflexión. ¿Por qué esta fobia? Porque en general las personas le temen a lo desconocido. Si no conocen, si no saben, si no están cercanos a las personas, entonces lo único que desde afuera se puede ver es a lo mejor una serie de prejuicios y estereotipos que históricamente se han cargado a las personas homosexuales. Si es algo desconocido, quiere decir que no es común, y quiere decir que entonces quienes practican una orientación o preferencia sexual distinta a la heterosexualidad tradicional es una minoría. Así lo ha dicho la Iglesia Católica, por cierto. Y efectivamente, cuando se trata de temas de discriminación, sí estamos hablando de minorías, pero por eso desde el artículo 1 constitucional se han garantizado los derechos de diversas minorías, entre ellas las minorías de las disidencias sexuales. Verónica. Sí, es precisamente el tema que lo contempla la Constitución, puesto que al Estado le corresponde pues garantizar los derechos de esas minorías y que obviamente estén, ¿no?, en armonía también con los derechos del resto de la población. ¿Dónde estamos en México en términos de, digamos, de combate a la homofobia o de fomento, digamos, visto desde el punto de vista positivo, de fomento a la tolerancia? Pues bueno, realmente estamos en un sistema jurídico muy joven, muy reciente. Apenas la reforma constitucional, donde en el artículo 1 se establece la cláusula antidiscriminatoria, y ahí se hablaba, si recordarán, al principio se hablaba de preferencias. Había un temor de decir a qué preferencias. Entonces, después en otra reforma constitucional de apenas hace unos años se plantea específicamente el tema de preferencia sexual. Después de esta reforma al artículo 1 constitucional está la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Ahí sí, de manera novedosa, esta ley incorporó en el 2003 el término preferencia sexual, le dio esa connotación. Hoy en día podemos decir que hay un escenario que es como una especie de nube protectora en materia de derechos humanos. Está esta reforma constitucional, está la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y en la parte de la política pública se han hecho acercamientos importantes para revertir específicamente las acciones de homofobia. Por ejemplo, el Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación establece líneas específicas para el combate a la homofobia, líneas que tienen que seguir de manera cuidadosa y de manera transversal todas las instancias de la Administración Pública Federal, y así tendría que irse bajando en todos los demás esquemas de gobierno, los esquemas estatales y los municipales. Hay quien considera, y quizá la Iglesia Católica es una de ellas, de que al proteger estos derechos de minorías o al promover mecanismos nuevos en México como el matrimonio igualitario, en realidad lo que estás generando es una tolerancia a lo que no es normal, a lo que no es bueno. Incluso estás promoviendo comportamientos que deben ser rechazados según estos argumentos. Entonces, ¿acaso no están ustedes, tú entre ellos, promoviendo cosas que son indeseables? Y lo estoy preguntando no porque yo lo crea, porque esas preguntas hay que hacerlas. Mucha gente las piensa. ¿No están ustedes promoviendo lo que debemos rechazar? No, lo que yo creo que colocar el tema en la perspectiva de lo bueno y lo malo sí nos aleja de una perspectiva de derechos. ¿Qué es lo que hay que hacer? La parte más importante de todas las personas es su dignidad humana, que eso es precisamente el eje fundamental de los derechos humanos, la protección a su dignidad humana. Y en el tema de la dignidad humana es todo este conjunto de características que tenemos las personas, si nacemos en cierto país, si tenemos cierta edad, si somos mujeres o hombres y todo. Parte de este ejercicio tiene que ver con nuestra preferencia u orientación sexual. Pero siempre el tema de la sexualidad es
peligrosamente visto. Siempre ha sido un mecanismo de control de muchos grupos y espacios el no reconocer o el no asumir el ejercicio de la sexualidad. Entonces, no es que sea un tema ni bueno ni malo, es un tema de educarnos y hacer conscientes que todas las personas somos diferentes. Siempre digo, lo único que en lo que somos iguales todas las personas es que somos diferentes. Y esta diferencia es parte de la diversidad. Y esta diversidad debe ser reconocida y garantizada por el Estado. Javier Oliva nos acompaña desde Londres como cada domingo. ¿Cómo ves las cosas desde allá, Javier? Bueno, en términos comparativos hay que decir que México está muy bien posicionado porque hace apenas 4 semanas en Italia, un país que se ha caracterizado por el ejercicio de las libertades sexuales, aprobó en su parlamento el reconocimiento a los matrimonios entre personas del mismo sexo. En Alemania, por ejemplo, están prohibidos, en Inglaterra sí están permitidos, también en España. Me parece que incluso México se adelantó en su legislación al caso de los Estados Unidos, como bien sabemos. Yo quisiera más bien vincular el ejercicio de los derechos humanos, en este caso de las preferencias sexuales, con la consolidación de las instituciones de la democracia, no como proceso electoral, sino como estilo de vida, como viene consagrado en nuestra Constitución. Y creo que este es un aspecto muy importante porque la pluralidad y la tolerancia no solo se tiene que dar a nivel de prácticas ideológicas o de plataformas de partidos políticos o simplemente de causas sociales, sino también tiene que ver precisamente con el ejercicio de la dignidad, lo que se señalaba Hilda hace un momento, tiene que ver justo con debates de primera línea que se dan en varias partes del mundo, insisto, sobre todo en las estructuras de gobierno de la Unión Europea y por supuesto aquí en el Parlamento británico, Luis Carlos. Gracias, Javier. ¿Tú cómo ves las cosas, Pepe? Bueno, yo creo que no se justifica la homofobia, esa es una posición personal. Y yo tengo una pregunta, ¿por qué social y culturalmente, o cómo se explicaría social y culturalmente la homofobia? Es algo que yo todavía no logro ubicar. ¿Hay estudios al respecto? Pues mira, sí hay diversos estudios. ¿Cómo se justifica? Una forma en la que hemos hecho un análisis tiene que ver justo con toda la serie de factores que inciden en esto. Pueden ser desde factores sociales, factores culturales, factores legales, que es lo que coloca o favorece estos escenarios. Cuando hablamos, por ejemplo, de los factores culturales, podemos ahí colgar un poco como lo que tiene que ver con los prejuicios, los estereotipos, la normalización de la violencia. Si nos vamos unos años atrás, por ejemplo, siempre lo que se ve desde programas de televisión, desde lo que se fomenta es como la homosexualidad a partir de la burla o de los excesos o de la fiesta, o sea, se deja de pensar en la persona. Y no es que a las personas homosexuales nos guste más o menos hacer fiesta, o sea, nos gusta como igual a cualquier persona. Lo que sí es importante decir es que tenemos una serie de derechos. Y a partir de ahí también se colocan ciertos estereotipos o prejuicios. Entonces, si es gente que se droga, si es gente que solamente toma alcohol, si es gente que es promiscua, y entonces se ha favorecido. En los 80s, algo que sí detonó como un estigma mayor hacia la población homosexual tuvo que ver el VIH, porque entonces sí se detectaba eso, ya había quien lo decía, es como el castigo divino a eso que es anormal. Entonces, esta es una forma de representarlo, cuando definitivamente hoy por ejemplo, en el caso de VIH, los estudios, la numeralia, todo lo que nos demuestra es que son más los factores, no tiene que ver necesariamente la homosexualidad. Entonces, estos factores culturales que se van estableciendo, también los factores legales, cuando un grupo también no está sujeto a la protección de la ley, si la ley no lo prevé, pues es por eso, pues porque no es algo normal o es algo que deba protegerse. Hoy, afortunadamente, el camino ha sido largo. En este camino, muchas personas han perdido la vida. Muchísimas personas en esta lucha porque se garanticen los derechos han sido víctimas, pues no solamente han muerto en el intento, muchas personas lamentablemente han sido víctimas de crímenes de odio por homofobia. Siendo activistas, personas reconocidas, han sido asesinadas justo por ese activismo. El caso de Orlando.
Bueno, sí, perdón, también puede estar alimentado por esta idea, digo que me parece que hay suficiente evidencia científica en contra, pero también esta como idea un poquito condescendiente de decir, bueno, ok, a lo mejor no son anormales, pero es una enfermedad. Entonces hay que tratarlos, digamos, como pues un grupo social que tiene una enfermedad a la cual hay que atender. Hilda, contéstanos en cuanto regresemos del primer corte de Mesa Cuadrada. Estamos hablando del tema de la homofobia y el discurso del odio. Regresamos. Estamos en Mesa Cuadrada. El día de hoy platicamos sobre el tema de la homofobia y el discurso del odio. Nos acompaña Hilda Telles y estamos platicando de cómo proteger los derechos de minorías y cómo evitar que la orientación o la preferencia sexual sea motivo de discriminación. Y estábamos con una pregunta de Verónica y Hilda nos ibas a comentar. Así es. Bueno, que ese es un factor importante. La Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Entonces, ahí estaba un poco como este apoyo de decir, es una enfermedad, es anormal, por lo tanto es tratable, incluso hasta curable. Entonces, hay que dejarlo ahí. Ya tiene, después de muchos estudios y de demostrar que no es un tema de enfermedad, la Organización Mundial de la Salud lo saca de este catálogo y a partir de ahí también es un hito histórico que se establece un activismo mayor ahora decir, ya no somos personas enfermas, somos personas que tenemos derecho y esto se desclasifica de ahí y entonces hay que ir trabajando. El tema del movimiento LGBT es muy interesante porque las reivindicaciones del ejercicio de sus derechos han ido pasando de un tema a otro. Ahora es, desde al principio, hace unos años, hace 20 y tantos años, era quitarlo del catálogo de enfermedades. Hoy en día se sale a las calles a luchar y a decir por los derechos humanos. Este fin de semana pasado se realizó la marcha por el orgullo gay en la Ciudad de México y el lema fue todos los derechos, todas las familias. A partir de ahora lo que se está vislumbrando es las poblaciones LGBT no solamente quieren el derecho a no ser consideradas personas enfermas, no quieren el derecho a expresarse, no quieren esto, sino partir otra cosa, tienen derecho a conformar una familia y que el Estado garantice esas familias como todas. Hilda, yo quisiera introducir un tema de la libertad de expresión, porque en aras de proteger los derechos de las minorías se restringe la libertad de expresión. Y si en una sociedad hay quien piensa que esto es malo, pues debe tener el derecho a decirlo y a llamarlo por su nombre. Incluso en una sociedad plenamente liberal, incluso a usar la burla. Eso debería ser una sociedad plenamente liberal, pero claramente en esto hay un balance muy delicado. ¿Qué hay con la libertad? ¿Tiene que haber restricción a la libertad de expresión para combatir el discurso del odio? La libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho que sí guarda límites. Y estos límites están establecidos en el no transgredir la dignidad humana de otras personas. Hoy en día hemos visto en las últimas semanas una serie de expresiones que atacan el ejercicio o la movilización más bien para la lucha y conquista y reivindicación de derechos de la población LGBT. La gente tiene derecho a expresar. Yo no estoy de acuerdo con esas conformaciones familiares. No estoy de acuerdo, no las acompaño, mi familia es esta. Claro, lo pueden expresar. Lo que no pueden expresar es decir, esas otras familias no tienen derechos. Esas otras familias, hay que hacer un voto de castigo a los partidos políticos que estén realizando acciones legales para la protección de sus derechos. Hay que desaparecer o quitarles presupuesto a quienes intenten hacer esto porque quieren trastocar el orden natural. Aquí no estamos hablando de un orden natural, estamos hablando de un proceso legal que además hoy en día ha reconocido no solo la Constitución, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación ampliamente. A ver, pero perdón, yo estoy totalmente de acuerdo con los derechos de las minorías, no tengo duda, estoy simplemente planteando un tema extremo. Si alguien considera que los derechos homosexuales trastocan el orden natural y que son malos y destructivos para el bienestar de las sociedades, ¿no tiene derecho a decirlo? Tiene derecho a decirlo hasta en tanto
con ese derecho a expresarlo, no niegue, restrinja u obstaculice el ejercicio de derechos, porque de hacerlo sí está ya incurriendo en una situación de discriminación. Hay la definición de discriminación, y que nos vamos al plano legal, es muy clara. Cualquier persona que por alguna condición de vida, entre esas condiciones de vida está la preferencia o orientación sexual, niegue, restrinja u obstaculice el ejercicio de un derecho, incurre en una situación de discriminación. Javier Oliva, tú que eres un liberal, ¿dónde están los límites de la libertad de expresión en este tema? Bueno, mira, la censura siempre me ha parecido el camino más equivocado, y me refiero a la censura desde las oficinas de gobierno, de cualquier orientación, en cualquier circunstancia. Me parece que la autocontención de las organizaciones, de los medios de comunicación, es lo que mejor ha funcionado a lo largo de la historia. Aquí en Europa se dio un debate muy importante hace un par de años, cuando se estaba hablando a propósito de lo que significaba sobre todo el terrorismo, si se podían difundir historias y fotografías de atentados terroristas. Y la conclusión fue que los medios de comunicación tenían que actuar en consecuencia propia. Entonces, en el caso de lo que nosotros estamos viviendo ahora en nuestro país, me parece que las propias organizaciones, los líderes de las convocatorias a las marchas, etcétera, pues ellos son los responsables de hasta dónde y hasta qué punto puede, porque tiene que haber pluralidad y tolerancia de un lado hacia el otro. Es decir, la tolerancia en un solo sentido no comunica, no es una carretera que permita construir vínculos. De tal manera que estas prácticas que nosotros estamos observando en distintas partes del mundo están ayudando. Ojalá y no, pero todo apunta a lo que sucedió en Orlando el domingo pasado. Podría ser un crimen de homofobia y también dirigido a la comunidad latina, que sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que la comunidad latina es objeto de una masacre. Entonces, sí estamos en un ambiente muy complicado, muy difícil, en donde los liberales, como tú bien me llamas, y yo sé que tú también lo eres, por supuesto, requerimos de hacer acopio de todos estos argumentos y de prácticas que fortalecen en los hechos a la democracia. Yo sostengo que la democracia no es ir a votar solamente, es una práctica cotidiana de nuestros estilos de vida. Verónica, ¿cómo ves? Sin duda, yo estoy de acuerdo y sí creo también en esta autocontención, más que llegar a prohibiciones o censuras, que de hecho las hay. Javier mencionaba un caso, otro caso es en Alemania, en donde está, digamos, prohibido el negar el tema del holocausto, ¿no? Entonces podría decir alguien, bueno, se restringe la libertad de decir, pues no creo en eso. Digamos, temas que han definido las sociedades también y que son particulares. También coincido en que definitivamente con Hilda no hay derechos absolutos, eso es claro. Me parece que el tema de Orlando, lo que sucedió, que menciona Pepe, cambia mucho la discusión, porque ahí sí se ve claramente cómo, incluso en países en donde pues, se supone que es, digamos, la libertad que se da en Estados Unidos y el respeto, ¿no? a las diferencias, a la libertad de expresión, incluso en esas sociedades, digamos, hay colectivos muy vulnerables, y en donde se ve claramente en donde el tema de la intolerancia, quizá manifestada en dichos, se puede pasar del dicho a hechos que no deseamos, o sea, consecuencias no deseables, muy rápidamente. Claro que es un cóctel lo de Orlando, porque estás hablando de temas del islamismo extremista, estás hablando de homofobia, estás hablando de terrorismo, es decir, una combinación, un cóctel, pero en el fondo, pues es esta cuestión justamente de imponer una verdad en la que cree alguien, tratar de imponerla a todos los demás, ¿no? Entonces es como la consecuencia no deseada de este discurso de los... ¿Y ¿no? Orlando es un punto de quiebre? Sí. Yo creo que sí es un evento trágico, un evento doloroso que causa una conmoción impresionante, y que lo único que al día de hoy sí podemos decir es un ejercicio y una muestra de la intolerancia. No tenemos aún todavía todos los elementos para definir en cuál de todos esos aspectos fue, si fue por homofobia, si fue por la situación religiosa, si fue por la situación de xenofobia, porque había una concentración de personas latinas importante. Todavía no, pero sí podemos decir que es la suma de todo esto, y la suma de todo esto es la intolerancia. Entonces, yo creo que sí es un parteaguas para colocar en la discusión el extremo del discurso de odio. El discurso de odio, por ejemplo, en su parte más sencilla y coloquial, y que parece ser inofensiva, puede ser el grito que escuchamos cada que un portero despeja en un partido de este país. Ese puede ser algo inocuo, no pasa nada, es divertido, así somos los mexicanos, es tan divertido.
aguas, aguas. Hoy tenemos ya en día 2 sanciones de la FIFA. Hoy la Femex Food, poquito tarde, pero se ha empezado a poner las pilas para revertir esta situación, pero se dejó crecer por años. O sea, han sido 10 años de escuchar esto. Entonces, eso, en su parte más centrada, tiene que ver con la negación y el ejercicio de los derechos. Yo no quiero que él tenga o ella derecho a casarse, a adoptar, a formar una familia, a garantizar su patrimonio, a que cuando uno de los 2 cónyuges muera tenga derecho al bienestar y al patrimonio construido en conjunto. Esa es la parte intermedia. La extrema son los crímenes de odio por homofobia. Estamos en Mesa Cuadrada platicando sobre el tema de la homofobia y el discurso del odio. Regresamos. Y el tema que estamos platicando es por qué es importante proteger los derechos humanos de las minorías en materia de preferencia u orientación sexual. Ese es el tema, un tema fundamental, y platicábamos hace unos minutos que el tema de Orlando, esta masacre de hace algunos días, es probablemente una de las principales manifestaciones de los extremos a los que puede llegar una sociedad en caso de no cuidar y proteger este tipo de temas. Y llegamos a un tema, Hilda, que no es necesariamente protección, sino más bien es como una suerte de garantizar derechos, que es como un paso adelante en materia de matrimonios igualitarios. Por cierto, una medida que había presentado el presidente Peña Nieto, muy progresista, y que de repente por razones electorales está como atascada. Pero, ¿qué opinas de esta propuesta presidencial? Yo creo que este fue un mensaje de Estado claro y contundente. Y un mensaje de Estado donde se deben garantizar los derechos de todas las personas. Ha venido desde la presidencia abordándose los derechos de distintos grupos de población, distintas acciones que no tienen un eco como esta, que esta fue un shock y que sí destapó la intolerancia social que hay en nuestro país. Yo creo que es importante, ya desde incluso los primeros meses de su gestión, el presidente de la República, Peña Nieto, modificó el acuerdo por el cual se había decretado no el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, sino el Día Nacional del Respeto, la Tolerancia y las Preferencias, una cosa enredada que se había hecho en la época de Calderón. El presidente revoca ese acuerdo y emite el acuerdo del Día Nacional de la Lucha por Homofobia. Entonces, el 17 de mayo de 2014 es el primer año que se conmemora esa fecha. Entonces, ese fue un primer mensaje. Y ha habido otros mensajes, ha habido muchos más. Lo que pasa es que este parecía que causó mucho furor, mucho susto social, pero ya se había venido hablando desde otras instancias públicas, desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde los programas de igualdad. Verónica. No, Hilda, se ha atacado mucho al presidente porque no se dice que esto fue como una ocurrencia o una cuestión de querer congraciarse con la comunidad de homosexuales. Yo nada más recuerdo que esto, como lo puso el ministro José Ramón Cosío, esto es una verdad jurídica en nuestro país, es decir, desde el año pasado hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que garantiza como la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo e incluso determina que son inconstitucionales las disposiciones a nivel estatal que vayan en contra de este derecho. Entonces, me parece que el presidente lo único que hizo fue, presentar una iniciativa para que de una vez ya se recoja esta resolución de la Suprema Corte a nivel nacional y no tenga que estar siendo caso por caso de solicitud de amparo ante la Suprema Corte, como ha venido haciendo, que incluso el ministro Cosío decía por goteo, porque ya se sabe que se va a resolver a favor de los demandantes, es decir, porque ya hay una jurisprudencia en ese sentido. Hilda, yo te hago una pregunta, y aquí yo hago preguntas no porque yo las crea, porque es mi función hacer preguntas para ver el otro lado de la moneda. Y en una democracia, ¿no acaso lo que debe contar son las mayorías? Y si la mayoría en México está en contra de los matrimonios igualitarios, la Iglesia lo ha dicho y se dice que el PRI habría perdido algunas elecciones por esa razón, cosa que yo acoto. Pero si la mayoría de la gente considera que eso es malo, ¿qué acaso no es democrático rechazar esa propuesta de matrimonios igualitarios? Tenemos que irnos en este tema en particular justo a los principios de la igualdad y la no discriminación.
estos principios, este derecho, que es un derecho llave consagrado en la Constitución, sí habla de manera específica de la protección de las minorías. Minorías que históricamente han vivido sin proteger sus derechos. Entonces no estamos hablando que en la mayoría, pues las democracias votamos que a esto los vamos a eliminar y pues votamos si somos mayoría. No, se trata de garantizar. Por eso un punto de equilibrio en nuestra ley, en nuestra Carta Magna, tiene que ver con el respeto de estos otros grupos minoritarios, porque a la medida que estos grupos minoritarios, eso sí es algo que hay que tener muy en cuenta, empiezan a garantizar sus derechos, se empiezan a parecer haber restringido los derechos de acá. Los vemos en el tema de género, cuando se empiezan a garantizar los derechos de las mujeres, los derechos de los hombres, entonces se iban a ver mermados en el ámbito laboral, en el ámbito legislativo, y entonces también había esta lucha de poderes. Hoy ya poco menos, pero todavía se sigue discutiendo el tema de la paridad de género. Pepe. Sí. Si pasa esta iniciativa presidencial, como supongo que va a pasar con el tiempo, pero pasará, ¿ya está la tutela del Estado garantizada para esas minorías? En una parte. El tema, por ejemplo, la iniciativa en 2 puntos fundamentales habla que desde el Código Civil Federal se garantice el matrimonio igualitario y que en el artículo 4 constitucional se establezca la protección de todas las familias. Bueno, y eso y en la serie de acciones de política pública. Esa es una parte de los derechos. No esos son los derechos suficientes, porque pasó con el tema del matrimonio igualitario. Se establece en la Ciudad de México el matrimonio igualitario. Y después, cuando esas parejas iban al Seguro Social, oiga, vengo a registrar a mi esposa o a mi esposo, decían, ay, ¿qué cree que aquí no puede porque el sistema no me lo permite? O no, ¿qué cree? La ley tampoco lo permite. Entonces, hubo que hacer otros procesos para que ahora estos matrimonios que tienen reconocimiento legal en todo el país pudieran acceder a los derechos y garantías de seguridad social. Entonces, vendrán más, o sea, esto es apenas el inicio y el arranque de la protección de los derechos. Sí parece que en México, al menos en el plano normativo, legal, ha habido un progreso impresionante en los últimos 20 años. ¿Es correcto esto? Sí, sin duda alguna. Yo creo que en este tema en particular debe ser los últimos 12 años que ha avanzado de manera importante el reconocimiento del matrimonio. ¿Y esto tiene un carácter educativo sobre la gente que tiene una concepción homofóbica, machista, tradicional? ¿Se ha ido cambiando la mentalidad? No. Ese es el desafío. Ese es el desafío que tenemos todavía como sociedad. El poder, el que la ley haya esta prohibición de no discriminación no necesariamente significa que ya la gente hoy amanecimos no discriminando. Tenemos que reconocer que la discriminación es algo que se nos ha metido casi en el ADN y entonces reconocemos, bueno, o vemos que hay personas distintas y a las que no deseamos garantizarles los derechos. Entonces hay que recambiar esta situación. Fíjate, Luis Carlos, que tú que hablas ahora justamente de estas opiniones que eran mayoritarias, me parece que las últimas encuestas dan un panorama bastante dividido respecto de la percepción del matrimonio igualitario, pero sin duda hay una, digamos, fuerte tradición, sobre todo católica, ¿no? Y hay que decirlo, la oposición que viene. A mí me parece que ambas posturas tienen cabida, porque hay que reconocer también que esa es una postura válida de la Iglesia Católica, de defenderlo. Y el plano donde a mí me parece que había que centrar la discusión es de que aquí no estamos, o sea, hay un plano civil y hay un plano religioso. De lo que estamos hablando aquí es de un contrato civil y lo que defiende la Iglesia es un sacramento religioso. Entonces estamos hablando de 2 planos distintos, que ahí me parece que estaría la clave para encontrar las salidas. Estamos hablando aquí de un contrato civil para el cual se necesitan requisitos establecidos por la legislación civil, de mayoría de edad, consentimiento, etcétera. Lo que necesitas para firmar un contrato civil, y en el ámbito religioso lo que necesites para recibir un sacramento, ese será otra cosa y otro tema. Y ahí me parece que es donde tenemos que buscar la armonización, ¿no?, de ambas posturas. Hilda, después de que se apruebe en algún momento, quizá pasen algunos años por el temor que los partidos han tenido de la supuesta influencia de la Iglesia Católica haciendo activismo durante campañas, lo cual, por cierto, está prohibido por la ley. Pero una vez que se disipe eso y pasara el tema de matrimonios igualitarios, ¿habría otro asunto legislativo que regular en materia de promoción de derechos de minorías, en materia de orientación o preferencia sexual? El tema del acceso a la salud, por ejemplo, en condiciones igualitarias, el tema del acceso a las pensiones, porque hoy en día, por ejemplo, que un hombre pueda tener una pensión cuando su esposa muere, hoy en día ese hombre no tiene el acceso a una pensión por viudez. Entonces, ahora imagínate cuando este matrimonio igualitario
tenga que pasar por ese proceso. Igual le van a decir, pues no tiene derecho a la pensión. Entonces, todavía faltan una serie de derechos. Toda la parte de regular el patrimonio de esta familia como lo conforme, y un tema sin duda alguna que también es sujeto de mucha polémica, el tema de las adopciones. Claro, muy polémico. Hilda, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Estuvimos platicando en un tema fundamental, la homofobia y el discurso del odio. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Pepe, y gracias, Javier Oliva, desde Londres. Nos vemos el próximo domingo.